Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza en este 25 de mayo de 2016 Mirada Financiera. Hoy acompañada de Javier Latorre, que llegó muy bueno para reírse en el día de hoy. Parece que tenías mucho frío, economista de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás, Javier? Hola Paulina, ¿cómo estás tú? Muy ¿Tú buenas crees tardes que a todos. iba a pasar de colado todas las bromas previas al programa? No. Digamos que son consecuencia, o más que consecuencia del efecto posterior a un fin de semana largo. Me tomé el día viernes como muchos y la verdad que tuve un fin de semana de harta desconexión, mucho descanso, rico. Qué bueno, me parece. No sé si los que se quedaron acá pudieron ver el movimiento que hubo en las calles el día viernes. Yo creo que estaba bastante disminuido en relación a un día normal. No había nadie, Ya. la verdad. Bueno, yo fui uno de los que contribuyó a aquello. Claro que el tiempo no nos ayudó mucho. Medio fresco estuvo. O sea, es cosa de mirar cómo estamos ahora. Bien fresco, la verdad. O sea, por Sí. fin, llegó el otoño. Llegó el otoño, sacamos las plumas, ¿no es cierto? Los abrigos de abuelito, absolutamente todo. Ya vamos a hablar sobre economía. Llegamos muy buenos para la talla los dos. Nos vamos a Asia, tenemos el Nikkei de Japón que avanzó un 0,74%, el Hang Seng de Hong Kong también arriba un 1,70%, y Shanghái, que fuerte creció en el día de hoy la bolsa china. Sabemos que está, ¿no es cierto?, el primer ministro chino. ¿Cómo era el nombre? Ya se me olvidó. Tengo que leerlo, no me lo sé. Te lo dije recién. Li Keqiang. Te lo dije recién, Li Keqiang. Vamos a estar hablando también sobre la visita que es muy importante para nuestro país. Es una visita que hace por toda América Latina. La verdad que estuvo en Brasil, viene a nuestro país y también, no por toda América Latina, pero para países muy interesantes para nosotros, como también Perú, por este ferrocarril. Estuvimos conversando el viernes con Alejandro Alarcón sobre la importancia que tiene China para nuestro país, es nuestro principal socio comercial. Bueno, ahí vamos a estar hablando un poco de eso. Vamos a ver algunos Shanghái, datos. no sé si lo dije a nuestros auditores, Sí, un lo comentaste, 2,99%. No hacia Europa. No, Europa la verdad que resultados bastante mixtos, pero mayormente a la baja, fíjate, sobre todo en España. La verdad que estas elecciones que hubo, estas elecciones municipales, donde ninguno de los dos partidos, ¿no es cierto?, estaban hasta el minuto un empate, los dos partidos para elegir las principales alcaldías de Madrid y también de Barcelona. Tenemos el IBEX 35 que bajó en el día de hoy bastante profundo, un 2,01. El DAX alemán también abajo, un 0,42. El CAC 40 de París también abajo, un 0,5. Y el FTSE 100 de Londres avanzó, un 0,26%. ¿Viste el reportaje durante el fin de semana sobre lo que puede implicar, ¿no es cierto?, la salida del Reino Unido de la zona euro? Por tu cara creo que no lo viste. Dije fin de semana largo. Ok. Eso incluyó, Ok. obviamente, la desconexión total no completa, pero bastante, fíjate. Y la verdad que obvié como en pocas oportunidades de leer muchos reportajes o leer en profundidad el diario, más allá de una leída y una ojeada. Ok, bueno, seguimos entonces. Dow Jones bajando un 0,29. No me preguntes coyuntura económica de fin de semana, pero la verdad que estoy bien poco instruido. ¿Pero alcanzaste a leer lo que dijo la señora Yellen? ¿Sí o no? Sí. Bueno. Si no voy a venir, no. Pero así como para leer el reportaje, el comentario que hizo, tal o cual, la verdad. Entonces tampoco leíste todas las declaraciones extensas que hizo el ministro Rodrigo Valdés en los distintos medios de comunicación. Por cierto que esas son declaraciones que generan efecto, incluso el día lunes lo podemos comentar sin ningún inconveniente. Me parece bien, encontramos un punto en común. Nos vamos a Estados Unidos, hoy día está cerrado, ¿ah? La verdad Sí, que está cerrado Estados Unidos, está Memorial cerrado Day. también Londres, el FTSE, por eso
No sé qué cifra te estabas dando tú. Sí, lo que pasa es que tengo el Dow Jones, pero yo creo que estas cifras son del viernes, porque hoy día es Memorial Day. 0,29 abajo, Standard & Poor's 0,22 y Nasdaq 0,03. Santiago tenemos el IPSA que está bajando hasta ahora un 0,53% y el IXPA también desciende un 0,42%. Bueno, la Bolsa de Metales de Londres no tuvo transacciones en el día de hoy, pero fíjate que tuvo el Memorial Day en Gran Bretaña y en Estados Unidos para conmemorar, ¿no es cierto?, los caídos en la guerra. Y el dólar, la verdad que tuvo un alza, sigue creciendo el precio de la divisa, un 2,9 pesos con respecto al cierre del viernes, comprador 611,2 y vendedor 611,5. Estoy contenta porque yo compré dólares a 600. Está bien, un poco. Está bien. Bueno, lo habíamos dicho la semana pasada y yo creo que este rebote fue sin duda mucho mayor a lo que cualquiera de nosotros podría haber esperado. Yo diría que hay básicamente dos grandes factores que son los que están incidiendo. Uno que comentamos es que se dio vuelta muy rápidamente la tortilla a nivel internacional con un dólar que empezó nuevamente a ganar terreno en un contexto donde Grecia, por una parte, ha empezado a tener problemas y a trastabillar bastante respecto del posible acuerdo que establezca con el Fondo Monetario Internacional. Y por otro lado, las declaraciones de Janet Yellen a la que tú hacías referencia, que me preguntaba si es que las había escuchado el día jueves o el día viernes, no recuerdo bien ya. Bueno, y ella habló... Pero efectivamente ahí lo que señaló es que en definitiva... Vamos a tirar el elástico. Lo que te dije yo. Acá puede haber un cambio en la dirección del viento, pero no hemos cambiado de estación. O sea, el invierno viene, estamos en otoño y si bien podemos tener semanas con temperaturas de 28 o 30 grados, lo concreto es que en algún momento el invierno va a llegar. Hoy día llegó el frío a Santiago, el fin de semana también, y probablemente en algunas semanas más va a llegar la lluvia, aun cuando todavía tengamos un déficit importante de precipitaciones en Santiago y uno pueda pensar de que todavía el invierno no ha llegado, pero la verdad que viene. Y eso es lo que va a venir respecto al alza de tasa en Estados Unidos. En algún minuto esto se va a producir. El 80% de los analistas consultados en Bloomberg cree que en septiembre, eventualmente se puede dilatar a octubre, y yo vuelvo a repetir lo que te dije la semana pasada: cuál sea la intensidad con la que se lleve a cabo esta medida va a ser de alguna manera lo que va a determinar el movimiento. En el intertanto vamos a tener estas volatilidades en función de estos cambios en la dirección del viento que, ojo, que vamos a seguir teniéndolo. O sea, yo no enterraría esto. Por ahora, el tema Grecia, de alguna manera, y las declaraciones de Janet Yellen empujaron el viento de norte a sur a versión oriente-poniente. Pero de alguna manera, y eso hizo rebotar muy rápidamente. Lo que sí, y para lo que nos ayuda mucho esto, es para medir cuál es la sensibilidad que tiene el mercado, Paulina. Y ahí, ojo tú que compraste y todos los que de alguna manera tratan de leernos y seguir la recomendación. Yo dije, oye, por debajo de los 605, 610 pesos, me parece que es una oportunidad por debajo de 600 de todas maneras, pero es de mediano plazo. Y ojo que esta cuestión se mueve y se mueve con fuerza. O sea, en una semana subió 12 pesos. Lo cual, y si tú compras con palanca, todavía un impacto mucho mayor el que puedes tener desde el punto de vista patrimonial. O sea, yo en general no recomiendo invertir con monedas. Como te digo, tiene estos movimientos muy muy fuertes y hay que estar súper atento y es muy difícil de predecir. Pero la tendencia, por ejemplo, con todo el aumento de tasas en Estados Unidos, que si bien se da un poco mayor espacio para septiembre, las fuerzas son depreciativas del peso. Exactamente, eso es innegable. Lo que pasa es que lo que no sabemos, Paulina, es exactamente ¿cuándo? Cuál es el efecto y cuál es el cuándo y qué es lo que va a pasar entre medio. Que es lo que le digo a todo el mundo. Entonces, el timing, el punto de entrada, si es que entras a 610, como está hoy día, o a 605 o a 620, la verdad que, sobre todo en cortos plazos, es bien complejo. Entonces, yo prefiero hablar de cuáles son las fuerzas que van a mover, porque la verdad que predecir el precio exacto en el que va a quedar el dólar es algo prácticamente imposible. Bueno, eso es cierto, pero por ejemplo, el análisis que yo hice en ese momento fue, por ejemplo, si ese monto lo pongo en un depósito a plazo, me va a dar mucho menos rentabilidad que si yo hago, ¿no es cierto?, la apuesta siguiendo la tendencia de que el dólar en unos meses más va a estar a 610, 620, entonces obviamente que la rentabilidad era un 20% más que, ¿no es cierto?,
la rentabilidad que te podría haber dado un depósito a plazo, que es mucho menor. A ver, perdón, ¿cómo calculaste el 20? Eran 20 pesos por dólar. 20 pesos por dólar, no, 20 sino un pesos 20%. por dólar No, tienes son toda la razón, son 20 pesos por dólar, Ya, sí. Un 4%, un 3,5%. A ver, Bueno, pero eso es más que la rentabilidad que te puede dar un depósito a plazo. mira, yo creo que en esto las recomendaciones son súper buenas para quienes están. Eso es una decisión de inversión que tiene que ver con tu perfil de riesgo y a lo que tú estás dispuesto. Y me parece muy bien y muy sano que lo asumas, entendiendo que, ¿sabes qué, Javier? Si el invierno viene, por lo tanto me voy a comprar la parca hoy día. Hay 30 grados afuera, la voy a tener que llegar a guardar al closet, pero de que viene el invierno, viene. O sea, la lluvia va a venir, va a venir. Y eso fue lo que tú hiciste. Perfecto. Pero tienes que aceptar los imponderables en el camino. Bueno, pero si al día siguiente bajó 5 pesos, entonces ¿Cuál me es? tuve que aguantar el dolor de estómago. Exactamente. Y eso se puede prolongar no solo por algunos días, que fue la suerte de lo que te pasó a ti, sino que por varias semanas. ¿Cuál es la recomendación que dimos el lunes pasado, si mal no recuerdo? Dijimos, mira, este es un buen punto para que las empresas importadoras tomen un hedge y hagan cobertura y puedan importar los bienes del próximo mes, de 30 días, de 60 días más, a 600 pesos, porque es un buen precio, o 597, mejor todavía. 609 pesos sigue siendo un precio interesante como para un importador en los próximos 60 o 90 días fijar el tipo de cambio y aislar el riesgo cambiario, porque lo que va a ocurrir es que conforme se acerque la fecha en la cual esto es más probable y es más evidente, la volatilidad debiera aumentar. Y lo que hemos visto es que la sensibilidad o la volatilidad de la moneda, conforme se acerque ese episodio, está mostrando movimientos más importantes y más fuertes. ¿Qué te parecen los movimientos que tuvo el euro? Bueno, ese es parte de los factores que explican este rebote de la moneda local. De alguna manera, lo que está dejándose en evidencia ahí es que Europa no es inmune a lo que ocurre en Grecia, menos tampoco a lo que pase políticamente en España, que tú lo comentabas al inicio del programa, también a las manifestaciones o las declaraciones que se ha hecho, que han venido de parte del Reino Unido, y eso ha configurado un escenario que también de alguna manera ha precipitado esta vuelta de tuerca. Pero las monedas son súper volátiles y curiosamente los bancos centrales de esos países, fíjate que no se preocupan tanto como nos preocupamos nosotros acá de los movimientos que hay. Entonces tuvimos un euro que llegó a 1.05, 1.06 y que se fue a cerca de 1.15, 1.16 para retomar la baja y hoy día estar a 1.10, 1.11. Entonces, si te fijas, es una volatilidad tremenda. En el intertanto, a mayor volatilidad hay unas oportunidades de inversión, más que oportunidades de inversión, oportunidades para aprovechar esa volatilidad muy grande, pero hay que estar muy encima, hay que dedicarse a eso. Y para los que no nos dedicamos a eso, la verdad que es mejor mirar cuáles son los fundamentales y movernos como lo hiciste tú. Oye, yo evalué estas alternativas y la verdad que en vista y considerando de aquello y el punto de entrada, yo dije, bueno, de aquí a los próximos 60, 90, 120 días, compro. Está muy bien, me parece fantástico. ¿Qué me parece el euro? Eso, que es una confirmación de que Europa no es inmune y se nos viene una semana muy saltona con el tema de Grecia. Exactamente, en el día de hoy, por ejemplo, hay noticias, porque salió el primer ministro, el ministro griego del Interior. ¿Qué es lo que dijo? Dijo que Grecia no va a poder pagar al Fondo Monetario Internacional los 4 tramos del préstamo que vencen en junio. Estamos hablando del préstamo al FMI desde el 5 hasta el 19 de junio, son 1.600 millones de euros. Este dinero no se pagará porque no está. Esto se conoce y se debate sobre la base, ¿no es cierto?, de este cauteloso optimismo que había durante el fin de semana. Pero, por ejemplo, aquí hay otra noticia que tiene que ver con el portavoz del gobierno griego. Aseguró en el día de hoy que el acuerdo con sus socios está muy cerca y que se podría lograr antes de finales de mes o a principios de junio. A ver, aquí están negociando. Ahí está la negociación. Están negociando y usan la prensa, comillas, buenamente o malamente en una de esas, para mandarse los mensajes respecto de las distintas posiciones. Por lo tanto, este tipo de declaraciones no son más, y así tienen que ser leídas por quienes estamos observando lo que ocurre, como parte de aquello. Lo que yo deduzco de todo lo que leo es que, en definitiva, van a llegar a un acuerdo. O sea, a ninguna de las partes le conviene, ni a Grecia, ni a la zona euro. Por lo tanto, yo creo que van a llegar a un acuerdo. El Fondo Monetario Internacional tiene parados 7.200, un tramo de 7.200 millones de euros de ayuda, que es un rescate que está pendiente desde agosto del año pasado.
Este vencimiento es del orden de 1.600 millones y por lo tanto, si tú te fijas, se netea y podría eventualmente quedarle un poco más de 5.000 millones aún por pasarle a Grecia. Lo que ha dicho este ministro griego es, mire, yo en junio no tengo dinero para pagar el vencimiento, pagar las pensiones y pagar los sueldos del sector público. No tengo esos 1.600 millones de euros. Y por lo tanto, si tengo que privilegiar un pago o el otro, lo que voy a hacer es pagarle a mi gente los sueldos y pagar las pensiones. Exactamente. Entonces, el mensaje ahí es, señores, yo bajo estas estrictas condiciones no. Por lo tanto, lo más probable es que funcione ahí un plan B. El muñequeo famoso. Que es un muñequeo donde, en definitiva, lo que le van a pedir al gobierno de Tsipras es... bueno, lo que ya le han pedido, el tema, por ejemplo, hay un llevar aumento de adelante, impuestos exactamente, para llevar poder adelante aumentar algunas la reformas. Exacto. la recaudación fiscal y para poder tener los ingresos para ir pagando, aunque no sea dentro de los tiempos que se ha estipulado el Fondo Monetario Internacional. Y algunos otros recortes que obviamente aceleren la disminución de la brecha, pero va a tener que, si quieren llegar a algún acuerdo, van a tener que ceder un poco porque la verdad que políticamente hablando, Grecia la tiene relativamente fácil. Bueno, y hablando también sobre las posibilidades de no ser parte de la zona euro, que lo que te comenté yo, que leí durante el fin de semana, y es que se hizo un estudio, el Banco de Inglaterra evalúa, fíjate, el riesgo de la eventual salida británica de la Unión Europea. Recuerda que nuevamente sigue en el poder David Cameron, y David Cameron le había prometido como promesa de campaña que él iba a hacer un referéndum para ver si los ingleses querían seguir siendo parte de la zona euro en el 2017. ¿Y qué es lo que hace? Fíjate, lo publica el diario The Guardian, lo que publica es un análisis de este banco sobre los aspectos que podrían ser riesgosos para una eventual salida de Gran Bretaña no de la zona euro, sino de la Unión Europea, porque recordemos que no tiene el euro como moneda. ¿Y qué es lo que decía? Porque yo no leí ese... Habla de un estudio confidencial, si ellos dicen o sea, hablan del santo, pero no hablan del milagro, porque obviamente que dice, la existencia de un estudio confidencial salió el sábado a la luz después de que un funcionario del banco emisor lo enviara, al parecer, por error, al diario The Guardian. El proyecto lleva el nombre de Bookend, dice, sujeta libros, e indica varios analistas del banco analizan el Brexit, la salida británica de la Unión Europea, y está dirigido, ahí sale un poco, pero no sale, para vigilar los posibles riesgos para el país en caso que haya un desplome de los mercados de valores. Ahí está el correo electrónico, lleva fecha el 21 de mayo, fue enviada desde la oficina de prensa del banco emisor inglés a un periodista. ¿Cómo se puede haber equivocado tanto? No, nadie se equivoca en eso. No, yo creo que no, exactamente. Oye, ¿nos vamos a la pausa o no? Sí. ¿Te tinca? Porque ya vamos, son porque las 2:19. Inglaterra pero suena el río. Suena el río, porque piedras lleva. Vamos a la pausa. Yo les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Hacemos una pequeña pausa y luego hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta, seguimos conversando con Javier Latorre, mi panelista de los días lunes aquí, es el economista de la Universidad San Sebastián. Vamos a volver al plano local, ¿te parece? Yo creo que un poco de lo que se esperaba, lo que no se esperaba, lo que se dijo, lo que no se dijo con respecto al nuevo gabinete, a las palabras de Rodrigo Valdés y también un poco la desilusión de este discurso del 21 de mayo. Hoy día seguían saliendo declaraciones sobre los empresarios, sobre un discurso que la verdad que no habla sobre hechos concretos. Ambigüedad se ha calificado. Es la palabra, ambigüedad es la palabra ¿qué hace la ambigüedad? Genera incertidumbre. ¿Y qué pasa con la incertidumbre? Genera que el círculo virtuoso no funcione. Faltaron las medidas pro crecimiento. Por ejemplo, hoy día analizaba las palabras de José Ramón Valente con respecto a lo que había sido este discurso. En el pulso. En el pulso. Sí. Y él hablaba sobre
pucha, fue una movida genial este cambio de gabinete. Todo el mundo habla muy bien de Rodrigo Valdés, de toda la expertise técnica que tiene y también el manejo de equipos que tiene el nuevo ministro de Hacienda, pero que la verdad que todo se desinfló. Oye, a ver, ahí, mira... Se desinfló con el discurso del 21 de mayo. 21 de mayo. Mira, yo voy a ser bastante simple en el análisis porque la verdad que finalmente hay una frase que a mí me gusta mucho decir y es: por sus obras los conoceréis. Por lo tanto, yo más allá de los anuncios y lo que puedan decir o no decir, esperemos los hechos y califiquemos sobre la base de lo que hagan. Lo que ha hecho el ministro Valdés no es más que confirmar algo que yo te decía. Del momento en que se convierte en ministro, pasa a ser un político, hace política y por lo tanto él en el ministerio tiene que representar ni más ni menos que al gobierno. Y este es un gobierno que partió con una agenda, partió con una promesa de campaña y hoy ha enfrentado una serie de resistencias, una bajísima aprobación popular, con una ausencia de piso político, pero no puede de la noche a la mañana hacer un cambio, un giro radical, porque lo anterior no dio resultado, porque lo contrario estaría también diciendo, mira, la verdad que todo nuestro programa está mal. Entonces, evidentemente que lo que yo creo es que el discurso o lo que ha salido a manifestar el ministro Valdés respecto del apoyo de las medidas, que aquí nada ha cambiado desde el punto de vista del programa, es un discurso de características políticas. Y a él, puertas adentro, le tocará la discusión respecto de cuáles son los argumentos y los antecedentes técnicos que hacen que las distintas medidas tengan que ser matizadas en términos de cómo se llevan adelante, cómo se implementan y en definitiva en qué espacio se produce esta negociación y discusión con los distintos actores. Por lo tanto, esperar que de la noche a la mañana el giro fuera en 180 grados y tomar un rumbo distinto, la verdad que me parece que es un error tremendo. O sea, yo no manifestaría una desilusión por aquello, muy por el contrario. No esperaba nada distinto de alguien que tiene la altura de el ministro Valdés. Mira qué distinto es mi análisis. O sea, me parece que él hace lo correcto al señalar lo que dicen. Lo importante es cuáles van a ser los hechos. Por sus obras los conoceréis y veamos en definitiva qué es lo que impulsa y lleva adelante. Yo no me asustaría hoy día con lo que él ha salido a decir. Pero fíjate que llama la atención y ha sido muy bien recibido sus palabras con respecto a la reforma laboral, sobre la adaptabilidad, sobre esta negativa, ¿no es cierto?, a seguir con el tema de la negociación por rama, que iba a ser una negociación dentro de cada empresa, y que eso un poco despeja de dudas. No habla, ¿no es cierto?, del reemplazo de la huelga, que es un poco una de las mayores preocupaciones. Y probablemente lo va a hacer puerta adentro. O sea, lo que yo te digo es que mi impresión es que él va a mantener su postura técnica puerta adentro y hacia afuera él va a ejercer el cargo político que tiene. Y en ese sentido yo no me apuraría ni me aventuraría a tratar de especular cuál es la posición que él tiene en estas discusiones al interior. Yo creo que es importante que es lo que salga en definitiva de lo que bajo su mandato se haga, porque cuando miremos hacia atrás, varios años después, lo que vamos a evaluar es en definitiva cómo se materializaron y cómo se llevaron adelante esta reforma. El ministro Arena, cuando miramos hacia atrás, tiene a cuestas una reforma tributaria que todos conocemos y todos sabemos cómo ocurrió, cómo se gestó, y en definitiva eso le costó, entre otras cosas probablemente, pero esa es una de las grandes razones, el no haber negociado adecuadamente una reforma, le costó ni más ni menos que el cargo. Pero fíjate que Rodrigo Valdés dijo que no, dentro de las preocupaciones, que se le llamaba un poco a generar un cambio, a modificar hechos sobre la reforma tributaria. Él dijo que no iba a modificar la reforma tributaria y que había que darle un poco de licencia a que realmente del dicho al hecho, porque es una reforma que todavía no termina ni siquiera de materializarse respecto del acuerdo que existió entre gobierno y oposición. O sea, de esto, esta reforma tributaria, no hay que olvidarse, fue aprobada con votos de la oposición. Por lo tanto, es una reforma que, más allá de si nos gusta o no nos gusta, fue aprobada. El punto es que el capital político que existía en ese momento
es diametralmente opuesto al piso político que hoy día tiene el gobierno como para impulsar reformas que incluso desde una perspectiva técnica hay diferencias al interior de la misma coalición de gobierno. Por lo tanto, yo, como te digo, no me para nada desilusionado, muy por el contrario, creo que está haciendo lo que tiene que hacer. Tenemos que esperar ver cuáles son los resultados de lo que el haga produzca, y yo creo que no va más. La ambigüedad en el discurso de la presidenta yo creo que tiene que ver con lo mismo, o sea, la ambigüedad da cuenta que ya no hay un apego irrestricto al programa de gobierno y que deja espacio abierto para ir buscando los matices, y eso va a ir evolucionando, y yo que te diría que esperar mucho más que eso es muy difícil. ¿O era muy difícil? Bueno, nos quedan unos pocos minutos del programa y me gustaría que nos centráramos un poco en esta visita, ¿no es cierto?, del primer ministro chino a Latinoamérica y también a nuestro país. Él llegó el domingo y la verdad que en el día de hoy se firmaron acuerdos bien interesantes durante esta mañana, Javier. En el Palacio de la Moneda se firmaron 10 acuerdos que son parte de un total de 18 instrumentos de cooperación económica entre ambos países. Y fíjate que hay uno muy importante que tiene que ver el de cooperación financiera entre los bancos centrales de China y Chile, que propiciará las condiciones para facilitar, quiero que tú lo expliques, el uso del renminbi, RMB en el país. Con esto Chile se consolida como el gran centro financiero de América Latina. ¿Tendrá que ver con el tema de... A ver, no te voy a ser súper claro y directo. No te puedo profundizar porque no conozco sobre la materia ni tampoco el término específico. Así que no me podría referir a aquello. Solamente a lo mejor dar algunas referencias interesantes. China es hoy el principal socio comercial de Chile. Es la segunda economía del mundo. Pero tiene el lugar número 32 en cuanto a inversión en nuestro país. Se le gana por lejos a Estados Unidos y otras naciones. Y interesante ese dato, fíjate, que hoy día China se perfila como uno de los principales, o sea, como el principal inversor extranjero en Estados Unidos. Los cálculos, y aparece un artículo ahí de... No me quiero equivocar, así que no lo voy a señalar, lo tengo que buscar para poder decirte. Ya explicaría el orden de la creación de 80.000 empleos en Estados Unidos, y al 2020 se espera que creen las inversiones chinas en Estados Unidos del orden de 300 a 400.000. Y por tanto, desde esa perspectiva, mirado no solo como un socio comercial, sino que como un potencial socio desde la lógica de las inversiones que se pueden realizar en el país, sin duda que la visita del primer ministro chino es tremendamente importante. 45 años, fíjate, de relaciones diplomáticas, y la verdad que llevamos 10 años con este tratado de libre comercio entre ambas naciones, un tratado que, como decíamos, se va a profundizar en materias que tiene que ver en inversión, es muy importante eso, y también otro que también se dio cuenta durante esta mañana, que China acordó otorgar a Chile una cuota de 50.000 millones de yuanes de un programa que permite a inversionistas institucionales extranjeros calificados invertir directamente en el mercado de valores de ese país. De China. Yeah. Bueno, esos tipos de acuerdos son súper importantes. Recordemos que China es una economía que tiene bastantes restricciones a la entrada de capitales, etcétera, y por lo tanto cualquier cosa que facilite la entrada de capitales para aprovechar algunas oportunidades que puedan haber me parecen importantes. No sé si lo que se firmó hoy día efectivamente entrega las facilidades suficientes como para, y eso habría que preguntárselo directamente a los bancos de inversión o a los bancos mismos de cómo les va a afectar esto a ellos. A veces son más bien anuncios y poco y nada en la práctica es lo que se puede hacer. Pero China es un mercado interesantísimo, es enorme, representa una tremenda cantidad de oportunidades y en ese sentido cualquier tipo de acercamiento que exista es positivo para los empresarios chilenos. Fíjate que también hay un hecho bien importante que podríamos consignar, que Chile va a ser el primer país de América Latina, bueno, con tratado de libre comercio con China, va a ser el primero en alcanzar un acuerdo para evitar la doble tributación. Este nuevo paso para impulsar inversiones recíprocas y que viene obviamente a complementar el acuerdo suplementario sobre inversiones que ya entregó el Tratado de Libre Comercio suscrito entre ambas naciones. Bien, nuevamente, son avances. Como te digo, yo creo que China es un mercado que tiene hartas restricciones, que donde cuesta mucho llegar, pero a pesar de eso se ha transformado en el primer socio comercial chileno. Es además la segunda economía exportadora en el mundo. Te decía que era el Financial Times el que publicó esta expectativa de que eventualmente las inversiones chinas podrían generar entre 200 y 400 mil nuevos empleos en Estados Unidos.
guardando las proporciones de lo que es el mercado chileno, etcétera. Las inversiones que se hagan de parte de chinos en Chile podría ser tremendamente interesante desde la lógica de la creación también de nuevos empleos y precisamente en el DEVE, en aportar desde la perspectiva de productividad también a las empresas chilenas. Me parece que todo lo que se avance en esa dirección sin duda que es positivo para el país, y que él nos visite y se reúna con la presidenta es también una muestra de que Chile responde a los intereses que tienen Bueno, los chinos. dentro de su agenda también, ¿no es cierto? No solo tuvo esta reunión con la presidenta, sino que también estuvo en la CEPAL. Durante mañana también va a tener reuniones con respecto a la SOFOFA, al ámbito empresarial, y también muy interesante que viene a inaugurar o a ver las representaciones de este nuevo banco de China. Se llama el China Construction Bank Corporation, que ya tiene todas las licencias, ya fue aprobado para comenzar sus operaciones en nuestro país. Tiene licencia de banco. Exactamente, para la instalación de su agencia bancaria en Chile por $180 millones. Todas las cifras chinas son inmensas. Javier, se nos acabó el tiempo, 2:31. Muchas gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Gracias a ti, Paulina, y muy buenas tardes a todos. Bueno, y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BC